En un minutito iniciamos, esperemos un ratico, en un minuto iniciamos. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar esta tarde con este CIPAS que justamente se ha creado para dos aspectos, ¿vale? La primera parte es donde vamos a aclarar algunas dudas, algunas inquietudes que tengamos con respecto a la actividad de la fase 3. Y la segunda parte irá encaminada ya a esa escritura que nosotros debemos hacer con respecto al marco teórico conceptual. Bueno, entonces he creado, ustedes saben que hasta el momento hemos trabajado algunos conceptos. Sin embargo, he adelantado de dos conceptos específicamente, que es el concepto de etnotexto y el concepto de territorio, que son en los que hemos ahondado hasta ahorita, ¿vale? En las diferentes tutorías. Con ello, pues se creó una plantilla, apenas vamos en unas 2 páginas, pero la idea es que terminemos haciendo de los 3 conceptos que son etnotexto, que son territorio y finalmente identidad cultural. Bueno, entonces vamos a ir avanzando con 2. Yo creería que hasta el próximo lunes ya tengamos algo de ello con respecto a lo que hemos visto y ya el lunes continuamos con lo de identidad cultural, ¿vale? Que ese sería el concepto que aún nos falta por charlar y dialogar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irnos con la actividad de la fase 3. Vamos a irnos primero pues con la de el curso de educación intercultural. Voy a compartirles pantalla. Entonces, a ver. Bueno, vamos a irla revisando. Recordemos que para esta guía aún tenemos un mes para presentarla. Tuvimos desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo. Entonces, aún tenemos un mes para que ya vayamos avanzando de a poquitos en ello, ¿vale? Entonces, bueno, esta actividad corresponde a otros 175 puntos. Tiene como resultado de aprendizaje el comparar los conceptos de educación intercultural, etnoeducación y educación propia en el contexto educativo de su región. Entonces recordemos que en la segunda fase nosotros ya tenemos la comparación de estos 3 conceptos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es profundizarlos un poco más con el aspecto educativo, con el contexto educativo justamente del territorio en el que nos encontremos, sea diviso o sea ejido. Bueno, socializando las características propias de la educación en comunidades étnicas o contextos multiculturales en la página web diseñada. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la actividad? Primero, identificar 2 casos de educación intercultural, etnoeducación o educación propia que estén implementados en el contexto de la región donde el estudiante vive.
¿sí? Dos, a partir de los dos casos, el estudiante selecciona un caso y describe cuál encaja en las realidades de su región para luego definir lo común y lo diferente. Y tercero, describir y detallar el caso seleccionado de acuerdo con 4 características o propiedades de la educación propia en comunidades étnicas. Entonces, nosotros ya conocemos los PECs, ¿cierto? Los proyectos educativos comunitarios en los que podríamos nosotros guiarnos o basarnos para hacer justamente esas comparaciones que nos está pidiendo este estudio de caso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este entorno, en los entornos de información? Consultar la agenda del curso, bueno, eso ya lo sabemos. En el entorno de aprendizaje, revisar y verificar que los enlaces de la lectura de las unidades pues estén justamente habilitados. Es importante señalar que es necesario tener el campus abierto. Bueno, en su caso, pues tenemos todas las lecturas en los sílabos, ¿sí? Entonces ahí podríamos revisarlo. Y en el entorno de evaluación, ¿qué debemos entregar? Un documento en PDF con los dos casos de educación intercultural, la descripción del caso en las realidades de su región y las características de la educación propia en comunidades étnicas. Entonces, cada uno de ustedes pues está en territorios en los que de alguna manera se está promoviendo o se está enseñando esa educación intercultural, ¿cierto? Ustedes ya han avanzado un poco, han hecho incluso prácticas de con etnoeducadores, entrevistas, acercamientos que se han hecho para saber cómo se está trabajando esa educación propia en el territorio, ¿sí? Ya tenemos varios conocimientos sobre eso. Entonces la idea es que lo vayamos plasmando en este documento que debemos entregar. Chicos y chicas, es importante saber que este trabajo es de su autoría total, ¿sí? No podemos de pronto, pues, sí basarnos en documentos que ya han sido creados a partir de los proyectos educativos y de lo que nosotros podamos encontrar en Internet. Sin embargo, es un trabajo que es totalmente autónomo, ¿sí? Eh, entonces evitémonos, por eso yo les llamaba hoy la atención, pues a que no nos limitemos a copiar de internet, porque no es el problema para la universidad, sí es el problema para nosotros como estudiantes, sí, porque el hecho es de que nos van a devolver los trabajos hasta que estén totalmente inéditos, sí, y la idea de su investigación justamente no es sacar de lo que ya está creado, porque son cosas muy nuevas, muy inéditas de sus saberes propios, ¿sí? Entonces la idea es que sigamos fortaleciendo esa habilidad de la escritura. Escribamos así ustedes, por ejemplo, cuando estamos en el territorio cuentan y comparten muchos conocimientos que tienen, por eso yo los he invitado, escribámoslo, ¿sí? Yo sé que de pronto la tradición oral es lo fuerte que tenemos en las comunidades. Sin embargo, para hacer nuestra investigación, nuestro proyecto aplicado, todo esto es necesario que sistematicemos, ¿sí? Que mencionemos cada uno de esos ejemplos que todos tenemos para contar. Cuando estamos ahí en territorio es bien bonito cuando todos compartimos. Entonces la idea es que también todos podamos sistematizar, escribir todo ese conocimiento, ¿sí? Entonces, no nos basemos solamente en el Internet, porque eso siempre, además de que va a parecer que es plagio y todo, tal vez no nos vaya a alimentar tanto nuestro conocimiento como el que nosotros tenemos propio, ¿sí? Entonces, invitarlos a que sigamos con ello. Entonces, este estudio de caso, chicos y chicas, es un estudio que es netamente pues de nosotros. Si inédito lo vamos a escribir, por más de que tengamos unas bases o unas lecturas que encontremos en internet, la idea es que lo escribamos de inicio a final. Sí, que las conclusiones, que todo lo que nosotros dialoguemos en ese texto o encontremos en esas educaciones interculturales en nuestro territorio, lo quede escrito allí, ¿vale? Con sus propias palabras. Entonces dice, la descripción del caso en las realidades de su región, todos sabemos las realidades que hay y cómo nosotros podríamos compararla con esas educaciones, ¿sí? Y las características de la educación propia en comunidades étnicas. Entonces la idea es que entreguemos ese documento, justamente que lo hayan escrito totalmente ustedes. Bueno, entonces este trabajo también es
de manera colaborativa. Entonces, ¿qué tenemos que entregar? Un documento en formato PDF con los 2 casos de educación intercultural, la descripción del caso en las realidades de su región y las características de la educación propia en comunidades étnicas. Entonces, vamos a tomar esa educación intercultural, como lo habíamos mencionado en algunas tutorías. La idea es que sepamos muy bien diferenciar esos conceptos que han sido creados como la etnoeducación y la educación intercultural para enseñar de manera académica o desde la academia o desde el Estado, desde el ministerio, para que podamos hablar sobre esa educación propia que nosotros conocemos. ¿Sí? Todo lo que ustedes comparten con respecto a los mitos y las leyendas, a todo lo que les ha pasado en sus familias, a lo que refiere a los sitios sagrados también, a lo que son los bailes también, ¿sí? Todo lo que es propio de ustedes. Entonces, ¿cómo comparamos esas educaciones propias con respecto a esos conceptos de educación intercultural y etnoeducación que ya son conceptos más académicos, como ustedes ya lo habían realizado en su segundo trabajo, ¿sí? En esa segunda actividad todos hablamos de ello. Lo que vamos a hacer ahora es ingresarlo un poquito con respecto a la educación, pedagogía. Bueno, en un momento. Listo. Ustedes saben que aquí también tenemos en cada uno de los trabajos unas rúbricas de evaluación, ¿sí? Vamos utilizando muy bien esas normas APA para que vaya teniendo pues más estructura su trabajo y nos vayamos ejercitando también para su proyecto aplicado, ¿sí? La idea, chicos, es que esta sea la actividad ya que nosotros vamos a entregar de cada curso finalmente, porque ya la cuarta actividad ya va a ser relacionada justamente solamente con su proyecto aplicado, ¿sí? No va a haber una cuarta actividad, sino que esa va a ser solamente el proyecto aplicado. Entonces, metámosle muchas ganas a esta actividad para que tengan esos puntos también. Bueno, aquí tenemos los criterios de evaluación. Que va a determinar la identificación de los 2 casos que vayamos a tener. Este criterio representa 60 puntos del total. El segundo criterio es en el análisis que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Y el tercer criterio, bueno, hay un tercero y un cuarto. El tercero es la caracterización que vayamos a hacer nosotros de qué se trata esa educación propia étnica, ¿sí? Y el cuarto criterio, pues, lo que siempre tienen los trabajos, la redacción, la ortografía y la aplicación de las normas APA ya en su trabajo, ¿vale? Entonces, hasta el momento yo los escucho a ustedes. ¿Tenemos alguna inquietud? Hola, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, respecto a la actividad, habla acerca de que debemos hablar de una institución educativa, ¿no? En ese caso, nosotros podemos seguir trabajando con la sede educativa que hemos venido trabajando en el proyecto aplicado. Sí, claro que sí, Kevin. Justamente de eso se trata, para que sigamos nosotros avanzando en ese proyecto aplicado, como yo les decía, ¿no? Hagamos todos los trabajos y todas las actividades pensadas en su proyecto aplicado, que nos ayude, por ejemplo, imagínense que ese estudio de caso nos pueda ayudar a ir estructurando esos planes de aula que estamos desarrollando, que estamos implementando, ¿sí? Entonces, que estamos diseñando en ese momento. Entonces, piensen en ese estudio de caso también como un plan de aula que podríamos tener para ese proyecto aplicado. ¿Sí? Entonces sí, podríamos, pues sería lo importante, ¿no? Que sigamos trabajando en esa institución educativa. Claro, profe, lo que pasa es que el estudio de caso nosotros ya lo venimos formulando desde el cuarto semestre. Entonces, digamos que la actividad ya estaría como hecha casi la mitad de la actividad, o sea, con los Ah, elementos perfecto. de la actividad. Pues si es así con la misma sede educativa, pues nosotros estamos con la sede educativa en Samapi. Solo que ahora tendríamos que modificar algunas cosas porque al principio teníamos planeado solo trabajar con grado cuarto, pero debido a la falta de estudiantes por la deserción escolar, lo vamos a trabajar de manera, o sea, multigrado, o sea, con todos los grados. Entonces, de pronto tendremos que cambiar de pronto la metodología o la secuencia didáctica. Ah, bueno, sí, pues ahí ya cambiaría un poquito por el ser el multigrado, ¿cierto?
Sí, sí, profe. Y Ya. profe, ya aprovechando que estamos aquí hablando, respecto a lo que le había comentado usted, o sea, yo sé que tengo un compromiso con asistir a los últimos encuentros, no sé si usted pudo hablar con los tutores, qué Ah, posibilidades sí, Kevin, no te hay. preocupes que el profe Jaime va a comunicarse contigo, ¿vale? El profe Jaime ya, pues estuvimos charlando sobre su situación, entonces él me dijo que de pronto ya mañana le da una llamadita para que usted hable con él, ¿vale? Que ya que él es el director, el coordinador de no. Claro, porque sí, realmente, o sea, sí estoy interesado en asistir a los encuentros, sino que pues por motivos laborales no puedo asistir y me encuentro por acá, por el Valle del Cauca. Entonces, no sé si ustedes me pueden decir, o sea, yo sé que todas las clases son importantes, pero de pronto la que sea como más urgente, yo podría asistir al que es cuarto y quinto encuentro, no sé si Cuarto y o quinto encuentro. al cuarto o Ajá. al quinto, Pues en entonces, el cuarto como se va a son, desarrollar el simulador, ¿no? Y el quinto claro. es ya la socialización. Entonces, no te preocupes, Kevin. Yo hablo ahorita con el profe Jaime nuevamente para que se comunique contigo mañana y ahí ya lo vamos charlando. ¿Te Ah, bueno, parece? profe, muchas gracias. Listo, Kevin, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Si están trabajando este estudio de caso desde el cuarto periodo me parece importantísimo, ¿no? Y bien bonito que lo vayamos ya guiando y orientando, como les digo, hacia su proyecto aplicado. ¿Sí? Si ya lo tenemos, solamente vamos adecuándolo, transformándolo un poco para que ya vaya quedando listo. ¿Listo? Chicos, entonces, bueno, ya terminado este, vamos a continuar con la actividad de movimientos sociales para después pasar a la plantilla que les comento relacionado con ese marco conceptual. Entonces, denme un ratito. Listo, vamos a ver esta actividad relacionada con el curso de movimientos sociales en Colombia. ¿Qué debemos preparar aquí? Un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo ya lo hemos hecho, ¿cierto? En anteriores periodos ya se ha hecho, ya se ha desarrollado, eh, se ha promovido, pues, ¿no? Esta habilidad de estos cuadros comparativos porque son muy prácticos, ¿sí? Incluso para trabajarlos en sus planes de aula. Como les comentaba el profe Jorge, la idea es que aprendamos a hacer no solo un plan de aula, sino hasta 5, hasta 8 planes de aula para en realidad ver esa secuencia de la que estamos charlando, ¿sí? Entonces esos cuadros comparativos son bien importantes por si queremos implementarlos de pronto en uno de sus planes de aula. Sí, le ayuda pues al estudiante a analizar, a comparar, bueno, si este personaje dice esto, este otro dice esto, y es lo que vamos a ver también en el marco conceptual, ¿sí? Que así como un autor expone una idea de territorio, por ejemplo, hay otro que expone también otra, pero también tiene que ver con el concepto de territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este cuadro comparativo? Bueno, la actividad también es para el 15 de mayo, así que tenemos un mes. Espero que todos podamos entregarlo antes de ese mes y que no esperemos que se nos cumpla la actividad. Entonces, reconoce la estructura teórica de los movimientos sociales e interpreta los escenarios actuales en el marco de la acción colectiva. Ese es el resultado que nosotros vamos a obtener en el aprender. La actividad consiste en revisar las lecturas de la unidad 2 con el fin de identificar los cambios y transformaciones alrededor de los movimientos sociales modernos y su incidencia en las comunidades originarias y grupos étnicos. Responda a la pregunta orientadora. ¿Cuáles son los principales cambios que se han dado en el contexto educativo con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales? Entonces, recordemos que hablábamos de que hay una mamá de todos, pues, ¿no? Que justamente rige esos movimientos educativos sociales, porque perdónenme un momentico.
Perdón. Bueno, retomando la idea, en esa educación, nosotros, como hemos visto, esas transformaciones que ha habido dentro de la educación con respecto a una mamá que les decía que es la Constitución Política de 1991, ¿sí? Entonces, hablábamos en anteriores periodos también de los manuales de convivencia que a veces se escriben en las instituciones educativas, pero que también es importante tener en cuenta que por más manuales de convivencia que de pronto se rijan, que prohíban ciertas cosas a los estudiantes, hay una constitución que a veces lo que hace es proteger esos derechos, ¿sí? El derecho de igualdad, bueno, el derecho de lucir, eh, sí, justamente con eso de lucir como se quieren los estudiantes, ¿sí? De ir, digamos, con algunas cosas que antes de pronto no se permitían, ¿sí? Entonces, allí es donde surgen esos nuevos movimientos sociales que hay en las instituciones. Sabemos que unos para bien y otros no tanto, ¿sí? Entonces es importante que mencionemos lo que nosotros podamos responder con respecto a esa interrogante. ¿Cuáles son los principales cambios que se han dado en el contexto educativo con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales? Sería bien interesante poder leerles a ustedes qué les parece ese surgimiento de esos nuevos movimientos, ¿sí? Entonces, invitarlos nuevamente a que lo escribamos con nuestras propias palabras, ¿sí? Que no lo saquemos de otras páginas, porque, bueno, las personas expresan otras temáticas, ¿sí? Otras teorías, pero lo chévere es saber qué nos interesa a nosotros, ¿sí? De qué nos damos cuenta en esos cambios, porque todos estamos inmersos en unos cambios, ¿sí? No solamente del territorio de la sociedad por fuera, sino también miramos qué pasa con nuestros hijos en las instituciones educativas, algunos otros que ya son docentes, qué pasa con nuestros estudiantes en esas instituciones, ¿sí? Cómo es que se van surgiendo esos cambios, cómo es que van transformándose, entonces, para que lo expongamos así, ¿sí? Y tercero dice, realizar un cuadro comparativo en relación a los nuevos movimientos sociales y anteriores y las identidades culturales presentes en el contexto local, regional o nacional. Entonces, en un inicio habíamos expuesto cuáles fueron los movimientos sociales que surgieron, ¿no? Tanto los sociales como los educativos, como los de género, como los laborales. Entonces, ¿cómo vamos a comparar esos movimientos con respecto de los nuevos, de las identidades culturales nuevas que tenemos ahorita? Vamos a hacer ese cuadro de comparación. ¿Listo? Entonces, el trabajo también es colaborativo y la evidencia dice de trabajo para entregar son respuesta a la pregunta orientadora. Vamos a ver esa rúbrica de evaluación, a ver qué es lo que nos va a evaluar. También tenemos 175 puntos por aquí. El primer criterio de evaluación dice aportes individuales del estudiante en el desarrollo de las actividades. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los aportes de manera individual? Entonces, por más de que sea colaborativo, vamos a mencionar cuál es el aporte que da cada uno de los integrantes de su grupo, ¿sí? Entonces, ¿quién dice esto? ¿Quién dice esto otro aporte? ¿Y quién dice esto, este otro aporte? ¿Vale? Es importante que lo vayamos determinando así. Hay un segundo criterio que ya evalúa la respuesta a esa pregunta orientadora. Entonces, entre todos reúnen sus aportes, dicen qué es lo que piensan y entonces ahí ya vamos redactando esa respuesta. Y el tercer criterio, bueno, tenemos un cuarto también, el tercer criterio ya es como tal el cuadro comparativo. Entonces, sería, yo diría que mínimo es unos 3 movimientos sociales que nosotros podamos comparar con respecto a los anteriores y los presentes, los que estamos encontrando ahorita, ¿sí? Entonces sí sería, o si vamos a hacer 2, pero que sean muy justificables, ¿sí? Que no sea solamente mencionarlos. Y bueno, el cuarto ya
lo mismo del anterior, la redacción, la ortografía y la aplicación de las normas APA en ese trabajo. Entonces, hasta el momento, chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿O vamos teniendo ya la claridad de ello? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, pues ya explicadas las dos actividades, si de pronto tienen alguna otra pregunta, pues en el momento en que ya lo estén desarrollando, ustedes saben que ahí estamos para aclarar. Bueno, la idea es que este CIPAS también quede grabado para los que no pudieron conectarse. Entonces, aquí vamos a darle finalización, ya que no hay preguntas, a esta parte de las actividades. Ahora sí vamos a pasar a la plantilla que les comento, relacionada con la parte que nos corresponde desde los cursos que estamos viendo conmigo, que es el marco teórico conceptual. Entonces, verán, aquí hice una estructura. Esto, chicos, no es una camisa de fuerza, ¿no? Solamente es un ejemplo. Además de que si nosotros presentamos todos con la misma forma y las mismas palabras y la misma estructura, pues obviamente cuando queramos inscribir el proyecto no nos va a permitir porque estaría repetido, ¿sí? Entonces, esta es una forma, un ejemplo que he escrito para que nos vayamos basando en él y ustedes vayan haciendo sus propios, vayan cambiando, por ejemplo, los verbos o vayamos cambiando también los conectores, ¿sí? Al inicio ustedes tienen un documento que les compartí de esos conectores que son bien importantes para tejer ese texto que debemos hacer, ¿vale? Entonces, miren, como les decía, hasta el momento hemos revisado los conceptos de etnotexto y el concepto de territorio, ¿sí? Nos falta aún el concepto de identidad cultural, que ese lo vamos a ver en la próxima semana. La idea es que vayamos adelantando la escritura porque sabemos que para este periodo debemos cumplir con la escritura de mínimo 3 páginas de nuestro marco teórico conceptual que quede listico para continuar ya con su proyecto. ¿Listo? Entonces dice, el presente análisis teórico busca una relación conceptual entre 3 escenarios teóricos dados por el etnotexto, el territorio y la identidad cultural. Entonces, les mencionaba en la tercera tutoría. Al inicio habíamos mencionado más conceptos, ¿sí? Pero la idea es que esos conceptos vayan dentro de estos 3 que van a ser como los macro de todo el marco. ¿Listo? Entonces, aquí dice, se entiende por etnotexto como, y aquí lo que ustedes van a hacer es escribir 3 rengloncitos de lo que es el etnotexto según lo que hemos visto de los textos que hemos compartido, ¿sí? El etnotexto como concepto y el otro, bueno, se me va ahorita el nombre del texto, pero también lo tenemos allí, para que sean ustedes quienes redacten qué entendemos por etnotexto de manera literal, ¿sí? De manera literal. Entonces, como es tal cual lo dice el texto, por eso va entre comillas, aquí están las comillas, y va la citación del autor, del año que tenemos el artículo y la página en la que podemos encontrarlo, ¿sí? Eso es bien necesario para que ya vayamos aplicando esas estructuras de las normas APA, ¿ya? Entonces, de manera literal, ustedes lo escriben aquí como lo vean conveniente, cómo es que vamos a definir
ese concepto de etnotexto, ¿sí? Entonces, terminados esos 3 renglones, bueno, yo puse 3, pero ustedes pueden hacerlo 3, va a ser siempre como mínimo, ¿sí? Lo que ustedes quieran poner más, no habría ningún problema, ¿sí? Pero la idea es que tampoco nos pasemos para que no se convierta en un párrafo, porque ustedes saben, según las normas APA, si son 3 renglones es una cosa, si son 5 renglones es otra cosa y otra forma de citar. Entonces, para que lo vayamos haciendo así. Concepto que nos permite entender la relación del contexto cultural y la producción textual, que en este caso estará proyectada en función de facultar procesos pedagógicos propios, lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Lo que estamos trabajando desde el inicio de su carrera. Todo orientado hacia esa formación pedagógica. ¿Por qué? Porque estamos formándonos para ser licenciados, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, nosotros vamos a encontrar que nosotros estamos inmersos en esa pedagogía, en la forma de enseñar, en que busquemos alternativas propias, sobre todo para avanzar con esa educación étnica, ¿sí? Entonces, bueno. Luego dice, con referencia a Hugo Niño, que es el autor que estábamos trabajando, aquí ponemos el año, para él el etnotexto es, entonces mencionamos qué es para Hugo Niño ese etnotexto. También 3 renglones sería bien que escribamos. Noción que logra acoplarse a la descripción dada por, bueno, algún otro autor que queramos allí intervenir, concepciones teóricas que nos lleva a visualizar en el etnotexto procesos de apropiación simbólica y de salvaguarda patrimonial, dado que allí lo que vamos a hacer, por eso lo pongo entre paréntesis, lo voy a poner en amarillo también resaltadito, es escribir su propia construcción teórica, ¿sí? Entonces ahí ya no vamos a citarlo de manera literal como lo encontramos, sino vamos a crear su propia construcción, su propia justificación. ¿Por qué pensamos que el etnotexto, por qué pensamos que podemos visualizarlo en procesos de apropiación simbólica? Porque recuerden que habíamos visto la diferencia que hay entre esa literatura occidental, ¿sí? Y el etnotexto, que es ya como un tejido que hablábamos, ¿se acuerdan? Entonces que cada uno pues compartía sus experiencias, así se vaya tejiendo como tal el texto que nosotros queremos exponerlo en nuestra investigación con nuestras propias palabras. Entonces allí la construcción teórica ya es propia de cada uno de los grupos colaborativos y el que está trabajando de manera individual, pues solamente de él. Bueno, no vayamos a buscarlo de otra parte, pues porque ya saben lo que pasa. Entonces, invitados todos a hacer esa construcción teórica, podemos escribir unas 4 o 5 líneas, también estaría perfecto, ¿vale? Para que vayamos a avanzar. Bueno, con respecto a eso, entonces, vamos a continuar. Dice, con base a lo anterior, se puede generar una conjetura en las construcciones de tejidos teórico-conceptuales que permiten viabilizar un diálogo entre qué, miren lo que estamos nosotros trabajando desde la anterior actividad, entre el saber propio y los procesos de lectoescritura del territorio de la cultura occidental, o sea, la educación propia y los conceptos que se han creado desde la academia, llámese educación intercultural o llámese etnoeducación, ¿sí? Que en el caso de la educación propia no pueden ser excluyentes, sino dos universos que deben dialogar en un escenario de construcciones interculturales de ambos saberes. Y la idea no es seguir viendo como algo mal, pues la educación que se ha tenido, convencional, ¿sí? Sino hacer siempre esa relación bonita que puede haber entre la educación convencional y la educación tradicional con la que deberían educarse las comunidades, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por ello, la salvaguarda textual de los saberes étnicos permite nutrir también las concepciones globales del territorio, el cual para las comunidades étnicas va más allá del orgánico y se asocia también a los contextos culturales y los procesos de gobernanza que priman en él.
Entonces allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Citar a David Harvey, que fue el autor que vimos en la tercera tutoría. ¿Se acuerdan que hablamos de esos valores que nosotros tenemos naturales? Que él habla de unas dimensiones. Entonces los objetivos, recuerden que hablaba de los valores naturales que nosotros tenemos, como por ejemplo la protección del medio ambiente, ¿sí? Con el que crecemos. Ese aspecto concreto que ya es que nosotros podríamos tener con respecto de la ciencia, pero también de los recursos naturales que tenemos, ¿sí? Eso ya es lo concreto. Y lo abstracto, que también era la tercera dimensión, que recordemos hablaba de las normas, de las reglas que forjan un territorio, ¿sí? Entonces, los diferentes ejemplos que podríamos tener allí de esas tres dimensiones de las que hablaba Harvey. Yo creo que todos tomaron apuntes, pues tomamos fotos, igual tienen ese texto que fue el último que envié, que lo denominé yo territorio, pero que hablaba mucho de la globalización y de lo importante que es saber que nosotros como habitantes y como pues hacemos parte, ¿no? de unas subregiones, hablaba, ¿sí? Que podría ser el diviso, que podría ser el ejido, que la globalización pues, habla pues de eso tan grande que es universal, pero que siempre va a iniciar desde unos lugares que no son capitales, por ejemplo, en las ciudades, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, en el diviso hablábamos de que cambia muchísimo desde allí la economía al remolino nomás o a Policarpa, ya es bien distinto, ¿sí? Lo mismo pasa en el diviso, por ejemplo, con respecto a Ricaurte o con respecto a Tumaco, ya la globalización cambia muchísimo. Entonces, esas subregiones en las que nosotros estamos, ¿qué es lo que nos trae de interesante? ¿Sí? Que hacemos parte, pero que siempre es como la base de todo, pero sin embargo, pues la globalización ocurre en las capitales y pareciera que solamente está allí, ¿sí? Pero nosotros con los recursos naturales, ¿qué es lo que hacemos? Entonces eso es algo de la dimensión concreta. Con eso podríamos nosotros hablar en esta partecita de estos 5 renglones, ¿sí? Lo que nosotros hayamos entendido de territorio, de acuerdo a este autor, que era David Harvey, ¿sí? Entonces lo vamos comparando con otro autor que ya les voy a compartir. Creo que también estaba en el sílabus, pero también les voy a compartir ahora, que es Lafebre, que también habla de esa simbología del territorio. ¿Sí? Recordemos que hablaban de que el territorio no simplemente o no específicamente tiene que ser un lugar, sino que puede crearse a partir de imaginarios, ¿sí? Que ese es otro concepto que lo habíamos eh, revisado un poquito. También voy a compartirles de ello para que también sigamos profundizando de los imaginarios socioculturales. ¿Ya? Bueno, continuemos. Dice, de esta manera, Harvey, ¿en qué año? Conduce a comprender que el territorio es una unidad más allá del orgánico, que se acopla perfectamente a los procesos que han adelantado las comunidades étnicas a partir de la constituyente del 91, lo cual para las comunidades afrocolombianas permite la ley 70 del 93 y para los pueblos indígenas también consolidar los procesos participativos de los cabildos y las constituciones de sus resguardos indígenas. Además, esta noción territorial que agrupa el gobierno y los procesos simbólicos se ven cohesionados en la construcción teórica de Harvey, quien dicta que, entonces allí ya citamos lo que él habla literalmente, textualmente, sobre el territorio en estas líneas. ¿Vale? En resumen, territorio y etnotexto se convierten en dos puntos elementales que facultan, por una parte, la salvaguarda patrimonial a través de la educación y el diálogo intercultural, y en segunda instancia, nutrir el gobierno y los procesos de defensa territorial de los cuales las comunidades étnicas han sido violentadas desde la colonia hasta la actualidad, dado que, y aquí también nuevamente justificamos, escribimos aquí su propia construcción teórica. Volvemos a escribir la construcción teórica. ¿Listo?
Entonces, tenemos aquí los renglones que nosotros escribiremos con nuestras propias palabras con respecto a lo que estamos ya concluyendo del territorio y el etnotexto. ¿Qué es lo que hay, los puede unir a esos dos conceptos? ¿Sí? En toda esa parte pues vamos explicando cómo es que se unen, pero la idea es que ya aquí escribamos con nuestras propias palabras cómo es que vemos esa unión de esos dos conceptos. ¿Listo, chicos? Bueno, y aquí ya dice, en consecuencia, como resultado de este análisis a manera de conclusión, se puede también inferir que el etnotexto y el territorio logran motivar el relevo generacional de las plataformas culturales étnicas y los procesos de identidad cultural, desde los cuales la apropiación simbólica del territorio y el reconocimiento étnico son los baluartes de los procesos de gobierno, tanto en pueblos afro como indígenas de este territorio. Entonces, hasta aquí yo lo tengo. Faltaría, como les digo, el tercer concepto porque aún no lo hemos profundizado, pero la idea es que hasta el lunes todos debamos ya avanzar en esta parte, que tengamos toda esta parte, los renglones que tenemos allí para su escritura, ya diligenciados con su escritura y con los pedacitos que podemos tomar de forma literal de los textos, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o vamos teniendo claridad sobre ello? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está clarísimo todo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Bueno, si no hay dudas e inquietudes, pues entiendo que está claro, ¿vale? Entonces, como les digo, vamos avanzando, pongámonos este fin de semana, pues que no vamos a tener encuentro, a escribir, a avanzar en su proyecto para que la próxima semana, yo creería que entre lunes y martes, podamos reunirnos nuevamente para avanzar ya en ese tercer concepto, teniendo ya esa estructura de los dos, que son los que hemos visto. Revisen esos textos que hemos leído, ¿sí? Revisen los textos que aparecen también en el sílabus, eso es bien importante porque nos va a nutrir muchísimo nuestro trabajo. La idea no es ir a copiar, sino alimentarnos un poquito de ello, de esas lecturas para tener nuestro propio criterio, nuestra propia construcción teórica. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Avancemos. Y cualquier pregunta que tengamos, pues aquí la vamos resolviendo. Listo, chicos y chicas, pues hasta aquí sería. Agradecerles por haberse conectado y coménteles a sus compañeros, pues que aquí tenemos esta plantilla para que también ellos se guíen de ella. Ahorita se las envío al WhatsApp para que, como les digo, cámbienle todo lo que puedan, porque pues la idea no es que todos tengamos la misma plantilla, ¿sí? Sino que tengamos la idea de cómo estructurar ese marco teórico. Cambiémosle verbos, cambiémosle palabras, cambiémosle conectores, ¿sí? Para que nos quede bien distinto a lo que puede tener el compañero. Todos tenemos ideas distintas, entonces no puede quedar tan parecido. ¿Vale, chicos? Entonces, eso sería. Agradecerles por conectarse nuevamente y ya nos estaremos encontrando en la próxima semana. Bueno. Listo, entonces que estén muy bien. Buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego, profe, gracias. Hasta luego.